tendremos una conferencia muy especial a cargo del doctor Alberto Beuchot y González de la Vega, el ponente de este día, con su plática, con su conferencia, ¿qué significa enseñar? Antes de recibirlo, me voy a permitir compartirles breve reseña curricular. El doctor Beuchot es director y fundador del Centro Coaching Empresarial y socio fundador del Instituto de Creación de Talento Personal. Licenciado en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Diseño Gráfico con especialidad en cartel por la Academia de Bellas Artes de Varsovia. Maestro en Educación con especialidad en Lingüística Aplicada y doctor en Innovación y Tecnología Educativa, ambos grados por el Tecnológico de Monterrey. Es Senior Coach certificado del Programa Internacional de Coaching Avanzado de Newfield Consulting, también certificado por la International Coach Federación y la Global Coaching Federación. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales como ponente en temas todos relacionados con la educación. Ha publicado, por supuesto, diversos artículos y libros, siendo autor y coautor en revistas nacionales e internacionales sobre educación, hermenéutica, cinematográfica, en fin. Por otro lado, les comparto que el doctor es artista plástico, con más de 10 exposiciones colectivas individuales. Un fuerte aplauso para recibir a nuestro ponente, doctor Alberto Beuchot. Bien, quiero comenzar mi intervención el día de hoy dando una felicitación para todos ustedes y un agradecimiento a la Universidad Virtual por haberme invitado. Para mí es un privilegio y un placer compartir algunos conceptos el día de hoy. Yo hace 35 años comencé mi carrera docente y me tocó ser profesor de mis propios compañeros en la universidad. Ya se imaginarán, los que eran mis amigos, de pronto estuvieron sentados del otro lado y yo parado frente a ellos. Cuando estudié arquitectura en la universidad, la computadora ocupaba como de este espacio a la pared y había tarjetas perforadas. Teníamos 1 hora al mes para poder hacer uso de esa herramienta tecnológica. Los planos los dibujábamos a mano y si había algún error había que repetirlos. Cuando estudié la maestría, llegué a Monterrey y quería una máquina de escribir. Y me dijeron que no había máquinas de escribir ya, había unas cajitas Macintosh que se llamaban computadoras personales. Tuve que aprender, por supuesto. Y así sucesivamente me tocó hacer el doctorado, siendo a la vez conejillo de Indias en la Universidad Virtual de la Universidad de British Columbia en Canadá, pionera en el asunto de la virtualidad por la extensión territorial de Canadá. Y hoy día me toca hacer uso, como bien decía Alejandro Mares hace rato, de inteligencia artificial. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todo maestro, toda maestra que no se actualiza y no está al día, queda obsoleto totalmente. La primera lámina que quiero compartir con ustedes es esta que está aquí. ¿Qué significa enseñar? Y antes de esa pregunta habrá otras preguntas. ¿Para qué enseñar hoy día? ¿Por qué enseñar hoy día? ¿Qué es lo que necesitamos enseñar hoy día? Y sobre todo, no basta con enseñar. Yo puedo enseñar todo lo que sé y los alumnos no aprender nada. En esta gráfica que ven ustedes aquí, ¿sí? Tenemos en el eje de las X 3 palabras. El docente propiamente dicho, el profesor y el maestro. No voy a entrar en sutilezas etimológicas, pero yo los clasifico de esa manera, no porque uno sea menos, sino porque la labor es distinta.
¿Qué hace un docente? Tiene este discurso: soy docente, transmito conocimiento a mis alumnos. Está bien transmitir conocimiento, pero hoy día hay otras plataformas que lo hacen. No basta con transmitir conocimiento. ¿Qué hace un profesor? Tiene otro discurso. Dice, soy profesor, genero las condiciones emocionales y pedagógicas para que mis alumnos aprendan. Va más allá, es un paso superior. ¿Qué hace un maestro? Soy maestro, contribuyo a la formación de ciudadanos con conducta ética y pensamiento crítico. ¿Dónde se ubican ustedes? ¿En cuál de estas tres grandes categorías? No quiere decir que no puedan hacer las tres cosas al mismo tiempo. Significa que preponderantemente debemos estar centrados en alguna de ellas. Cuando estamos hablando de ser docente, ¿sí?, fundamentalmente estamos hablando de habilidades técnicas y de información. Cuando estamos hablando de profesores, estamos hablando de destrezas administrativas o de conocimiento. La información es distinta al conocimiento porque el conocimiento tiene un valor agregado totalmente diferente. Pero cuando estamos hablando de ser maestro, estamos hablando de talentos interpersonales, estamos hablando de sabiduría. ¿Qué necesitamos hoy día? Necesitamos ser maestros, necesitamos ejercer la maestría en la parte de conectar con otra persona. Ya no basta con transmitir conocimiento. ¿Qué son las instituciones educativas? Dos definiciones diferentes. La primera de ellas, un sistema diseñado para desempeñar funciones y tareas de forma eficiente. Los educadores son contratados para desempeñar esas funciones con la ayuda de equipo técnico, metodologías, y se les paga por esas tareas. ¿Está bien? Crecí con instituciones educativas así. Lo que pretenden estas instituciones están centrados en los resultados. Mi padre, cuando revisaba las notas, revisaba el número, si yo había sacado 8, 7, 10, y nunca me preguntó qué había yo aprendido, porque estaba centrado en los indicadores. Yo crecí en una escuela de los años 60. Centrado en los indicadores, en los resultados, las personas pasan a un segundo término. No quiere decir que no sean importantes, pero el énfasis está puesto en obtener números. Y hoy día las empresas funcionan así. Estamos centrados en preparar alumnos para el mundo laboral. No basta con eso. Hoy día mi trabajo está enfocado en directivos y gerentes que no han aprendido inteligencia emocional, y sus estilos de liderazgo son duros, son fríos, son distantes, y las personas se van de la organización, se pierde talento. Esta es otra definición de una institución educativa: un grupo de personas trabajando juntas para la concreción de fines comunes. Tienen relaciones sociales y educativas entre ellas mismas, dentro y fuera de la organización. Su efectividad depende de la forma como construyan dichas relaciones. Hoy día no importa quién es maestro y quién es alumno. Lo que importa es el tipo de relación pedagógica que se establece. Si no hay conexión entre maestro y alumno, no se generan las condiciones para un aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia? La flecha apunta a otro. Estamos centrados en los alumnos. Los alumnos son los que se encargan de sus resultados. Los resultados no son asunto de nosotros. El aprendizaje no es el objetivo de un maestro. Son las condiciones que propician el aprendizaje, porque el aprendizaje siempre es individual. El aprendizaje siempre es experiencial. No pretendo que ustedes puedan ver lo que está escrito aquí. Voy a comentar algunas cosas, y esta presentación la van a tener ustedes para que la puedan analizar con más detalle. Lo que ven del lado izquierdo
son criterios de análisis de una institución educativa. ¿Cuál es el trabajo preponderante? ¿Cuál es el fundamento del proceso? ¿Cuál es la clave del éxito? La coordinación, el lugar de reflexión, etcétera. Lo que ven ustedes en la columna de medio, la columna naranja, es una escuela tradicional en la que yo crecí. El trabajo preponderante es un trabajo intelectual. El fundamento del proceso es la información. La clave del éxito es la memorización y la repetición, ¿sí? La coordinación son exámenes escritos y demostración de competencias. El lugar de reflexión es el maestro, el docente y el profesor. Yo sé, tú no sabes, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento? Obedecer y someterse a unas reglas. La regulación es el mando, el control y la disciplina. Y la regulación o el carácter de la regulación es hacerla de techo. Tú llegas hasta aquí, de aquí para allá me corresponde a mí, no te corresponde a ti ya. La emoción de base es el miedo. Al maestro había que tenerle miedo. ¿Miedo a qué? A que me fueran a reprobar, a que no fuera yo a obtener un 6.97 en historia, que no decía nada de mi aprendizaje en historia, pero dejaba contento a mi papá porque ya había desquitado lo que había pagado de colegiatura. El perfil de autoridad era un capataz. En mi escuela había un prefecto que vigilaba que no nos saliéramos del aula mientras se daban las clases. El tipo de organización era jerárquica, departamentalizada. Se daba conocimiento por materias. Historia del arte no tenía nada que ver con matemáticas, matemáticas no tenía nada que ver con historia. La vida no es así, la vida no está partida en cajitas. El criterio fundamental era la estandarización de contenidos y las reglas de operación, obligación, prohibición, mandato y ley. ¿A qué nos enfrentamos hoy día? El trabajo preponderante es trabajo intelectual, emocional y corporal. Hoy día no puede haber un maestro que no tenga inteligencia emocional, que no tenga manejo del cuerpo como herramienta de aprendizaje, que no tenga conocimiento de la integración, cuerpo, lenguaje y emociones. El fundamento del proceso es el conocimiento, no la información. La información está en la red, la puedo consultar cuando me venga en gana. ¿Cuál es el valor agregado que yo le doy? La clave del éxito es la co-creación. El alumno no sabe cosas que nosotros sabemos, pero nosotros no sabemos cosas que el alumno sí sabe. ¿Y cómo podemos complementar el conocimiento de unos y otros? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar de reflexión? La comunidad educativa. ¿Cómo construimos comunidad? ¿Cómo generamos sentido de pertenencia y de dueñez para que los alumnos no se den de baja y tengan amor por asistir? ¿Cuál es el comportamiento? El autoaprendizaje y la gestión de sí mismo. ¿Cómo generamos para que el alumno aprenda por su cuenta y simplemente recurra a nosotros para consultarnos lo que se le atore? Pero nosotros no somos la fuente de conocimiento primordial. Y a mí me ha tocado pasar por todas estas transiciones, a regañadientes, a contraparte, pero finalmente quedaba de otra. ¿Cuál es la regulación? La autonomía responsable. Ya no hacemos de techo, la hacemos de piso. La emoción de base es la confianza. ¿Cómo generan confianza? Porque bajo miedo no se puede aprender. El perfil de autoridad no es el capataz, es el coach. Y el coach es aquella persona que hace preguntas, que a pregunta del alumno no le da una respuesta, contesta con otra pregunta. Por ejemplo, cuando un alumno pregunta, oye, ¿y por qué Leonardo da Vinci se tardó 5 años en pintar la Mona Lisa, el mismo tiempo que Miguel Ángel se tarda en decorar la Capilla Sixtina? Y en vez de darle una respuesta al alumno, le preguntamos al alumno, ¿por qué preguntas eso? ¿Qué te inquieta? ¿Cuál es el fondo de tu pregunta? ¿De dónde surge esa pregunta? Y entonces ya el alumno no está obligado a mirar hacia afuera, está obligado a mirar hacia adentro, porque dentro es el único lugar donde se encuentran las respuestas que valen la pena
en esta vida. La educación hoy día nos queda a deber en cuanto a formación para ser y no solamente para tener. Nos queda a deber en cuanto a formación de pensamiento crítico. Todo alumno debe terminar cualquier formación que tenga con la pregunta de por qué y para qué. Por eso, ¿qué significa enseñar? ¿Cuál es el criterio fundamental? El aprendizaje cruzado. Yo sueño el día en que se acaben los grados, en que no haya primaria, secundaria y no haya preparatoria, en donde los alumnos de diferentes edades convivan juntos con un grupo de profesores pululando en un área común y los alumnos en grupos de diferentes edades se acerquen a plantear problemas para resolverlos centrados en la comunidad, los problemas que la comunidad tiene. Eso es una verdadera escuela hoy día. Seguimos mal que bien enseñando como en el pasado. Hemos simplemente cambiado el perfil de un pizarrón a una computadora, pero seguimos todavía teniendo paradigmas de base que no hemos vencido. ¿Cuáles son las reglas de operación? Yo voy a premiar la creatividad, voy a premiar tu iniciativa, voy a premiar la automotivación, voy a premiar tu positividad. ¿Cómo hacemos? Estamos a medio camino para pasar de aquí a acá y nos encontramos aquí con este paciente que está agonizando, el niño que no acaba de nacer acá. ¿Qué camino van a tomar ustedes? ¿Cuál les corresponde? ¿Hacia dónde? Porque si esto no pasa así, el día de mañana ya no podremos enseñar nada, porque no podremos aprender nada que no lo hagamos por nuestra propia cuenta y con agentes diferentes. Si ustedes ven esta lámina, ¿sí? La voy a leer de derecha a izquierda. Los resultados que una persona tiene en su vida dependen de las acciones que toma. Esto es obvio, no voy a abundar en esto. Pero las acciones que una persona toma dependen de las emociones que siente. Y aquí empiezan los problemas, lo comentamos en la mesa hace rato. No hay inteligencia emocional. Cuando yo le pregunto a una persona cómo te sientes y me contesta bien, eso no es una emoción. Hay 304 palabras en español para denotar emociones. ¿Cuántas manejan ustedes? Porque la emoción, la palabra lo indica, antecede a toda acción, a todo movimiento. ¿Cuál es la emoción que quiere para que el alumno aprenda? Emociones se requieren para que el alumno aprenda. ¿Cómo gestionamos desde este lado para que esas emociones se den? Tenemos alumnos con múltiples problemáticas allá afuera, sobre todo en las comunidades más alejadas, pero también en las más cercanas, problemáticas distintas. Si el maestro no tiene inteligencia emocional, ¿cómo va a generar las condiciones de aprendizaje? Pero ¿de dónde vienen las emociones que los seres humanos sentimos? Vienen de los juicios y las opiniones que tenemos sobre la realidad. Las emociones no vienen de fuera, no las provoca nadie afuera, las provoca mi propia interpretación de la realidad. ¿Cómo ayudamos al alumno a que cambie la interpretación de la realidad? Fíjese bien lo que estoy diciendo, no que cambie la realidad. La realidad para muchos de nuestros alumnos es muy dura, durísima. Pero cambiando la interpretación de la realidad, porque toda interpretación es una historia que nos contamos nosotros, cambia la vida de esa persona totalmente. Pero ahí no termina el esquema. Me voy al cuadrito azul más claro. ¿De dónde viene nuestra opinión de la realidad? De la familia que nos dio origen y de la escuela que nos formó. De ahí viene todo. Si nosotros queremos cambiar los resultados de una persona, ¿sí? Tenemos que cambiar sus acciones. Pero sus acciones dependen de las emociones de sus opiniones y las opiniones de los condicionamientos a los que están sujetos. ¿A dónde operan ustedes cuando enseñan? ¿En cuáles de estos cuadrantes? Porque no podemos operar ya a nivel de las acciones solamente, porque nos quedamos cortos.
porque nos negamos. Y finalmente quiero comentar esta lámina. ¿Qué significa enseñar? Significa, entre otra cosa, y van en orden, si no se cumple el punto número 1, no se cumple el punto número 10. Pero hay un punto 0 que no está escrito. El punto 0 es el siguiente: si a nosotros como docentes no nos importa nuestros alumnos como personas, no va a pasar nada. No somos ninguno de los otros. Si no nos importan como personas, Eso es el quid de ser docente. En eso consiste la vocación de ser docente. La vocación es esta: el interés en el otro como persona. Y entonces empieza el punto 1, hacer conciencia plena de que el otro no es un cargo ni un puesto, no es hijo, no es padre, no es madre, es una persona. Y necesito hacer conciencia plena de esto, porque el punto número 2 entonces se da como consecuencia el reconocimiento a la dignidad del otro como persona. Por el hecho de ser persona tiene dignidad, sea como sea. Tercer punto, esa persona es un observador legítimo de la realidad, distinto al que yo soy. No tengo derecho a cambiarle su realidad, pero sí a cuestionar cómo cuestiona su realidad. Cuarto, aceptar que ese observador distinto se formó de acuerdo a las diferencias de vida y a su propia interpretación de ellas. Esa persona se formó de una manera distinta a la de nosotros. Cuando estamos frente a una persona en un aula virtual o presencial, tenemos mundos distintos frente a nosotros. Y esos mundos hay que respetarlos. No hay que coaccionarlos, no hay que condicionarlos a que piensen de una manera distinta. Hay que ayudarlos a que manifiesten lo mejor que tienen de sí. Los conocimientos y la información es un pretexto, nada más. Número 5, requiero entender racionalmente y comprender emocionalmente a ese observador. Es distinto entender y comprender, Yo entiendo a mis padres, fallecidos ya ambos, pero hay cosas que no comprendo y que no voy a comprender nunca. El hecho de entenderte, comprenderte, no necesariamente significa que puedo estar de acuerdo contigo. Hay que disentir, hay que enseñar a los alumnos a disentir de manera crítica. Porque todo proceso de enseñanza-aprendizaje construye conocimiento colectivo. Y no hay construcción de conocimiento colectivo si no hay posibilidad de disentir entre nosotros. 6, que mi desacuerdo no tiene que ver contigo, sino con tu forma de evaluar, sentir y actuar en un determinado momento y lugar. Es decir, mi disentir en ocasiones tiene que ver con tu hacer, no con tu ser. Porque si no hay posibilidad de discutir. Nos tomamos las cosas demasiado personales, cuando no es así. Número 7, el foco debe estar puesto en el tipo particular de relaciones que sostengo con el otro. Toda relación pedagógica no depende ni del maestro ni del alumno, sino de la relación que se construye entre ellos. Ustedes son constructores de relaciones y así debemos vernos a nosotros. Porque solamente la confianza es la que provoca la apertura para aprender, no el miedo. Y el miedo es el opuesto de la confianza, no es la desconfianza, El opuesto de la confianza es el miedo. 8, las posibilidades de crecimiento, evolución y desarrollo surgen en la dinámica relacional con el otro. Quiero poner el foco en la dinámica relacional. Yo tengo clientes que tienen departamentos de recursos humanos. Les digo, por favor, no lo llamen recurso humano. El humano no es un recurso. RH quiere decir relaciones humanas. Entonces, las posibilidades de evolución solamente se dan en la dinámica relacional.
El otro como persona es una oportunidad de crecimiento para mí, en mi experienciar con él. Por eso necesito la inteligencia emocional. Si yo no tengo experiencias de vida contigo, no estamos generando un vínculo que propicie tu aprendizaje. Y finalmente, número 10. Fíjense bien en este número 10, por favor, porque el mundo en general está más polarizado que nunca en su historia. Y hablo del mundo en general. Es necesario el rechazo al otro a la tolerancia. De la tolerancia a la aceptación. De la aceptación a la celebración del otro. Si no hay celebración del otro como persona, porque me interesa como persona antes que otra cosa, el círculo no se cierra. Y entonces la pregunta de qué significa enseñar, la respondo de la siguiente manera. Enseñar significa llevar a la persona con la cual me relaciono al cuestionamiento de su forma de pensar, de sentir y de actuar, para que habiéndolo cuestionado cobre conciencia de sí mismo y habiendo cobrado conciencia de sí mismo pueda hacerse cargo de él y del mundo que lo rodea. Como ustedes pueden darse cuenta, esta definición de enseñar dista mucho de la que yo viví. Y la he tenido que padecer y la he tenido que disfrutar durante 66 años de vida y espero que todavía me quede vida para seguir alterando la definición que les acabo de dar. Yo en este día, próximo día 15, pero la celebración del día de hoy, también me sumo al reconocimiento de su labor, pero también quiero hacer patente el cuestionamiento de su labor. Y no en el mal sentido, sino en el mejor de los sentidos. ¿Por qué enseño? ¿Para qué enseño? ¿Qué enseño? ¿Y qué significa para mí enseñar? Y cuando ustedes encuentren esa respuesta, compártanla entre ustedes, porque solamente así podremos hacer de Guanajuato la mejor vocación de sí misma y del país en general, lo que este país merece. Les agradezco la invitación el día de hoy. Para mí ha sido un placer y un privilegio poder haber compartido estas breves cápsulas con ustedes, que espero les sean de utilidad. Muchas gracias, que disfruten el resto del día. Doctor Alberto Beuchot, muchísimas gracias. Gran aporte su plática sin duda para cada uno de los docentes. Y bueno, se le hará entrega de merecido reconocimiento de manos, por supuesto, del maestro Ricardo Narváez Martínez, rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, acompañado, por supuesto, de nuestra anfitriona en este hermoso municipio, la ciudad de Las Fresas, Lorena Alfaro, presidenta municipal de Irapuato. Fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte, Alberto, por la conferencia. Y yo quisiera que esto no se quedara así. A mí me gustaría, y que a través del área de telebachilleratos, desde sus centros de trabajo, podamos hacer una mesa de trabajo, así, perdón la redundancia, donde podamos estos 10 pasos que acabamos, bueno, estos 10 ideas, conceptos que acabamos de ver, quiero saber qué piensan. O sea, queremos saber qué piensan y cómo también ustedes generan conocimiento con ese análisis. Y ahora sí, usando el método constructivista, cómo podemos generar nuevos conocimientos con lo que acaban de ver. Entonces, perdón, yo sé que hoy están para festejar, pero sí quiero encargarles esa tarea para que lo vayamos haciendo y tener esa retroalimentación. Entonces, sin más, pues la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a Alberto Beuchot y González de la Vega
por su destacada participación con la conferencia magistral ¿Qué significa enseñar?, en el marco del Día del Personal Docente, Irapuato, Guanajuato, a 12 de mayo del 2023. Su servidor, Ricardo Narváez. Muchas felicidades. Las palabras, el compromiso, la entrega del maestro Ricardo Narváez Martínez, rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Bien, pues también decirles que un gran reconocimiento para el maestro que nos acaba de dar ahorita una charla muy buena, donde yo me quedo con la reflexión de que pongamos todos, ustedes desde su actividad docente, nosotros también como servidores públicos, pongamos en el centro de la atención a las personas. Son tiempos de solidaridad, son tiempos en los que debemos de dar más allá de nuestro trabajo diario ordinario. Hoy tenemos que pensar en los demás y ver cómo los impulsamos para su desarrollo y para cumplir sus metas y que tengan todos las mismas oportunidades. Muchas gracias por esa reflexión y qué bueno que hay que hacer tarea porque estos conocimientos son muy importantes para la actividad diaria que se tiene como docentes y además a todos nos aplica. Muchas gracias y muchas felicidades, maestro. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.